En este segundo programa de Otro Poder incorporamos la mirada y el análisis de una politóloga y docente universitaria que estudia las prácticas de nuestro Parlamento, la licenciada Milva Carlino. Mi nombre es Milva Carlino, soy politóloga, licenciada en Ciencia Política, estoy haciendo una maestría en estudios electorales y me especialicé también en temas de desarrollo local y de comunicación política. Me desempeño como consultora, realizo trabajos de consultoría y también soy docente universitaria en la Universidad Nacional de Misiones, investigadora también. En principio, la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones es un órgano colegiado unicameral, tiene únicamente, digamos, una Cámara, a diferencia de otras provincias, digamos, en las que el Poder Ejecutivo se divide en Cámara de Diputados y de Senadores. El distrito a partir del cual se eligen a todos los representantes es un distrito único, es decir, que no hay ninguna determinación en términos de territorialidad, o sea, de correspondencia territorial con respecto al origen de los legisladores. Sí tenemos una ley de cupo que rige en la provincia y que estableció, digamos, un punto de quiebre con respecto a la composición, digamos, el rigor de incluir a un 30% de mujeres en la composición de la Cámara. Eso, digamos, ha beneficiado en términos de participación femenina, política femenina, y no solamente en términos de la cantidad, sino también en la calidad, en los proyectos que han ido incorporando las legisladoras misioneras con una perspectiva de género. Bueno, es una Cámara que ha tenido, digamos, cambios a lo largo de la historia. Han habido momentos, por ejemplo, luego de la crisis del 2001, que los representantes misioneros de ese momento decidieron, como una de las medidas de respuesta a esa crisis política, económica, institucional que nos afectó a los argentinos, como parte, digamos, de esa mirada de reducción del gasto público, reducir la cantidad de miembros. Entonces, esos 40 miembros que han estado, digamos, participando de la composición de la Cámara desde el 83, desde la recuperación democrática hasta entonces, hasta el 2003, se redujo por una ley provincial a 35 miembros. O sea que hubo una elección en la que en vez de haber elegido 20 representantes, los misioneros elegimos únicamente 15. Esa ley luego se derogó y volvimos a la composición de 40 miembros, que es la que se mantiene hasta la actualidad. Entonces, tuvimos cambios en términos de composición, ya sea cuantitativa y cualitativa, con lo que fue la ley de cupo, ¿no? Con la incorporación de este porcentaje establecido para la participación de las mujeres en el Parlamento misionero, que en definitiva se ha transformado en lo que se denomina desde el punto de vista de la teoría política como el techo de cristal, digamos, no logramos romper ese 30% en términos de participación de mujeres en la composición de la Cámara. Si tuviéramos una línea de tiempo desde el 83 hasta la actualidad, lo que tendríamos que marcar primero, en primera medida, es el fuerte bipartidismo sólido, muy sólido, que hubo en la provincia desde el 83 hasta, te diría, el 2001. A partir de ahí se empieza a, digamos, romper ese bipartidismo. De hecho, si uno mira cómo se distribuye electoralmente, digamos, los votos entre el Partido Radical y el Partido Peronista, hasta ese momento vamos a ver un mapa bastante equitativo en términos de partidos que han ganado en los distintos municipios. ¿Sí? Si mapeamos, digamos, el resultado de cada una de las elecciones del 83 hasta el 2001. A partir del 2001, un quiebre justamente a raíz de la crisis nacional, que nosotros lo conocemos como un fenómeno denominado la desnacionalización del sistema de partidos, es decir, los partidos nacionales implosionan, y eso ha configurado, digamos, distintas respuestas desde los diferentes provincias, desde los distintos distritos subnacionales. ¿Qué sucedió en Misiones? La emergencia de un nuevo actor político que cobra centralidad en la escena política misionera, que es el Frente Renovador,
con una conformación, digamos, de una facción del peronismo más otra facción de los radicales que deciden conformar este nuevo espacio de poder, el Frente Renovador, que a partir del 2003, que es la primera elección que gana la Renovación, que es la primera, digamos, prueba de fuego que sortea, digamos, y a partir de ahí comienza, digamos, ese mapa que antes lo veíamos, digamos, teñido entre dos colores, empieza a teñirse de un solo color, que es un color del Frente Renovador. O sea, desde la elección del 2003 en adelante, la característica es la presencia hegemónica, digamos, de un partido, digamos, con un formato hegemónico, digamos, que se va concentrando cada vez más poder, y además, en contrapartida, una alta fragmentación de los partidos de la oposición. Esas son las características que adquiere. O sea, hay un quiebre en el sistema de partidos, y ese quiebre en el sistema de partidos tiene su correlato en lo que es la práctica legislativa y parlamentaria. Digamos, hay un nuevo actor en la escena política local que comienza, digamos, a escribir esta nueva historia en términos de lo que es la composición de las prácticas al interior de lo que es la actividad parlamentaria, ¿no? Un actor hegemónico, ¿no? Y en lo que es la construcción de una hegemonía, la disciplina es parte también de cómo se construye esa concentración y esa, digamos, esa respuesta vertical, digamos, hacia lo que sería el líder o el conductor de ese espacio. Milva Carlino destaca además cómo impacta en las prácticas de los legisladores y su producción parlamentaria esta hegemonía del Frente Renovador. En términos de producción, mi análisis, digamos, si bien nosotros venimos estudiando un periodo histórico, justamente este periodo en el que surge el Frente Renovador, que es la legislatura del 2001 al 2003, pudimos hacer un análisis no solamente cuantitativo en términos de cantidad de proyectos, sino también cualitativos, y tratando de poner la lupa sobre las trayectorias políticas de los miembros de la Cámara, viendo un poquito a ver si las trayectorias políticas impactaban también en la producción parlamentaria. El análisis nosotros lo circunscribimos, digamos, a ese periodo histórico. No podría, digamos, extenderlo a otros porque habría que justamente continuar temporalmente con esa investigación. Pero nosotros lo que pudimos ver es que en términos, digamos así, en un análisis grueso de lo que es la producción parlamentaria previa y post surgimiento del Frente Renovador, es que, bueno, con un bipartidismo en donde había fuertes debates sobre temas muy importantes y en donde había, digamos, un mandato más libre en términos de la representación, ¿sí? A partir del surgimiento del Frente Renovador, como te decía, con este estilo, digamos, más férreo de conducción al interior del propio espacio, da la sensación de que los proyectos pasan primero por un chequeo de todo lo que sería el bloque oficialista, ¿no? De los proyectos que presenta cualquier miembro del bloque del oficialismo, pareciera que pasan por algún tipo de de verificación o de confirmación con respecto a la producción. Entonces, de alguna manera se va limitando también esta cuestión de la espontaneidad y de la cuestión de traer quizás demandas que puedan surgir de manera más espontánea y de manera más natural, de canalizar por ahí las demandas que surgen desde los municipios hasta de distintos espacios de la sociedad, que son justamente los canales de intermediación que llegan luego a través de los distintos representantes a por ahí pedir alguna legislación puntual o alguna determinada mirada sobre alguna problemática específica. Entonces, en ese sentido, me parece que hay un cambio importante, y también en el debate, digamos, en estas cuestiones de cómo cambió el debate al interior de la Cámara, ¿no? Han habido, digamos, algunas circunstancias en las que el debate quizás se ha puesto un poco más álgido, y han habido prácticas bastante, digamos, significativas en términos de apagar un micrófono a un diputado cuando no gustó tanto lo que se estaba diciendo, que son, digamos,
prácticas, como decíamos, que van instalando también esta idea disciplinadora o esta idea de control. Al principio me parece que tendríamos que ir a esta cuestión del el efecto positivo que ha tenido digamos, una legislación como la ley de cupo, que muchos la llaman como discriminación positiva, porque bueno, por lo menos garantiza. Lo cierto es que hubo un cambio desde que las mujeres se empiezan a incorporar con este porcentaje del 30% en la legislación. Nosotros lo que observamos en ese periodo del 2001 al 2003, y además hay una tesis doctoral de María Elena Martín que realiza una proyección, digamos, de un espacio de tiempo más largo, justamente enfocándose en cómo cambia la legislación desde la incorporación de la mujer. Lo cierto es que las mujeres comienzan a introducir temas que antes los varones no los tocaban, y temas que tienen que ver con el cuidado de la familia, de la salud y del medio ambiente extendido, digamos, como un cuidado de la familia o del hogar de todos. Entonces, es importante, si somos el 50% y más de la población, tener, digamos, la posibilidad de que esa voz y que esa mirada pueda estar enriqueciendo las temáticas y enriqueciendo los debates con los que se toman otros temas que no tengan que ver por ahí quizás necesariamente con estas que tienen que ver con el cuidado. Pero en ese sentido, hoy se están discutiendo en el seno de la Cámara proyectos de ley que tienen que ver con la paridad, es decir, no superar ya este debate de la equidad, el debate del cupo y empezar a pensar más en una representación equitativa, ¿no? Tanto de varones como de mujeres. O sea que es positiva la incorporación de la mujer. También, si uno empieza a ver con más detalle, bueno, a ver qué comisiones presiden las mujeres, ahí también es donde se disputa el poder en términos de la producción parlamentaria, digamos, quiénes son las que presiden comisiones, qué tipo de comisiones presiden, cómo, digamos, en qué lugares se ubican esas mujeres que hoy están dentro de la legislatura, y eso es lo que vamos a empezar a ver, digamos, a lo largo de este nuevo periodo, a ver cómo empieza a funcionar. Yo le daría un poco de tiempo para hacer un análisis, digamos, en este término. Y en cuanto al Parlamento de la Mujer, me parece que si bien puede ser un espacio muy positivo con respecto a tener mujeres de distintos espacios que representan, digamos, o que hacen este juego de representación y de presentación de proyectos, hay símbolos que todavía están demostrando al interior, digamos, de lo que es el Parlamento, que hay una mirada todavía, te diría, machista con respecto a esa participación. Por ejemplo, las entregas de flores al finalizar la jornada de la actividad de un parlamento, que me parece que ahí hay una mezcla, ¿no? De, por un lado, la participación de los distintos espacios y por otro lado, bueno, viejas prácticas o micromachismo, si queremos llamarlo, digamos, de un modo un poco más favorable, pero que no dejan de mostrar simbólicamente esta cuestión del poder de los varones al interior de la Cámara. Todos tenemos el concepto de que la educación es una sola, para seguir creciendo, porque acá hay misioneros y nosotros no nos vamos a desentender, porque vamos a luchar siempre para que esto siga estando en Apóstoles y siga creciendo y se siga desarrollando.